distancia, básicamente, uno. Pero veamos cómo realmente es que funciona. Bueno, no solamente eso, sino también hemos hablado de cómo se utiliza de acuerdo a los criterios del COES, el PR20, cuando se usa fibra óptica, cuando usan onda portadora, etcétera. La fibra óptica es lo principal para poder establecer una protección, ¿no? Entre las líneas de alta tensión, que es una protección diferencial. Es una protección más simple de calibrar, mientras que la protección de distancia hay más ingeniería, más teoría al respecto, y tiene muchas consideraciones que hay que tomar en cuenta, como oscilación de potencia, el efecto de la resistencia de falla, etcétera, etcétera, para que pueda funcionar bien la protección. Entonces, bueno, antiguamente se usaba mucho la protección de distancia, porque la protección diferencial no era tan fácil utilizarla. Pero ahora con las fibras ópticas que se ponen en todas las líneas por cuestión de obligatoria para las empresas de distribución, es mucho más sencilla poner protección de distancia, ¿no? De manera tal de que el CODES en el PR20 para casi todas las líneas por encima de 120 kilovoltios o 238, como primera opción está la protección de distancia, ¿no? Y después la protección perdón, la protección diferencial y como respaldo está la protección de distancia a través de la onda portadora para poder establecer sistemas de operaciones instantáneas, ¿no? Si no, tendría que esperar el segundo escalón y el tercer escalón para alargar el tiempo. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son los esquemas que se usan para la protección de distancia, ¿no? Y para el autorrecierre. Nosotros hemos visto, si nos olvidamos de la comunicación, que si nosotros ponemos relé de distancia, el relé de distancia se calibra hasta un 80% de la línea y el primer escalón, que es un tiempo instantáneo. Este es el relé de distancia mirando para allá y este es el relé de distancia mirando para allá. Esto también es el 80% la longitud de la línea. El siguiente relé mira de aquí para allá, el 80%, y el segundo escalón después, que un tiempo que puede ser 0,25, 0,3, igual de aquí para acá. De manera tal de que si yo tengo una falla en esta zona de acá, no es despejado en manera instantánea, porque como ustedes ven, ¿no? Si hay una falla en este punto, este operará de manera instantánea, pero este relé de acá va a operar en segundo escalón. Igual, si yo tengo una falla aquí, en este punto, este operará de manera instantánea, ¿no? Pero este relé de aquí va a operar en segundo escalón. O sea, esta es una zona en la cual la operación no es instantánea. Y este tiempo adicional de 0,2 o 0,3 puede ser que sea un gran problema para un sistema interconectado que le origina oscilaciones de potencia. Entonces, dentro de una de las condiciones de un sistema de protección es conseguir que los tiempos de operación sean lo más rápido posible. Y en alta tensión, la idea es conseguir tiempos igual a cero, ¿no? Entonces, no se estaría cumpliendo. Si yo pongo relé de distancia, así nomás como lo que hemos estado viendo, no se estaría cumpliendo con esta exigencia, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos los sistemas de comunicación, ¿no? Cuando los sistemas son más complejos y requieren de una protección instantánea a lo largo de toda la línea, los esquemas de protección de distancia o teleprotección, que también se llama, ¿no? Entonces, la protección usando telecomunicación, ¿no? Hay protecciones unitarias, que son las protecciones diferenciales que hemos visto, las más sencillas. Esta puede ser la protección diferencial longitudinal o la comparación de fase. Y las protecciones no unitarias. Acá hay una serie de opciones, ¿no? De todas estas opciones, no vamos a entrar al detalle de cada uno, pero yo quiero mostrarle dos que son opuestas. Uno que es la transferencia de disparo y el otro que es la función de bloqueo. Entonces, en la transferencia de disparo, un relé, ¿no? En este esquema de aquí, la transferencia de disparo es que si hay una falla en este punto, este va a actuar de manera instantánea. Este no actuaría de manera instantánea porque tiene un tiempo. Entonces, este relé le dice a este, opera.
opera de manera instantánea. Entonces, de esa manera, los dos operan instantáneamente. Si la falla es en este punto, los dos van a operar instantánea porque sus tiempos son instantáneos. Si la falla es en este punto, este va a operar de manera instantánea, pero este no. Entonces, este le dice al de acá, opera, y los dos operan de manera instantánea. Ese es el principio de la transferencia de disparo. O sea, digamos que este relé le está transfiriendo el disparo al otro. ¿Qué condición tiene que haber? Que este relé vea la falla en segundo escalón. Si no lo ve en segundo escalón y este relé le dice a este opera, no debe operar, ¿no? Por ejemplo, bueno, si la falla está acá no hay ningún problema, ya, bueno, nada más. Después tenemos el esquema de bloqueo. El esquema de bloqueo es en la cual este de aquí se regula hasta un poco más de la barra, digamos el 10% de la barra o el 20%, pongamos el 10%. O sea, el primer escalón de este está hasta el 10%. El primer escalón de este va hasta el 10%. Entonces, todas las fallas que están en la línea van a operar de manera instantánea, ¿no? Ahí, para eso no necesito comunicación, pero sí necesito comunicación para cuando este le dice al otro opera, entonces a través de cómo leí con la comunicación. Pero cuando este está regulado, pasando la otra barra y este pasando a la otra barra, los dos van a operar de manera instantánea. Entonces, para la falla de la propia línea no necesito comunicación. Pero ¿qué pasa si hay una falla en este punto? Y este de aquí está llegando hasta acá. En ese caso, este opera de manera instantánea y también este va a operar de manera instantánea. Eso sería una mala operación. No pueden abrir dos líneas simultáneamente. Esto está operando mal. Entonces, para evitar la mala operación, yo necesito de una comunicación. Entonces, a este relé de aquí, que está mirando para allá, yo le pongo una unidad que mira hacia atrás. A este relé de la línea, de esta línea, yo le pongo una unidad que mira hacia atrás. Entonces, si es que existe una falla acá, esta unidad que mira hacia atrás le dice a este relé, no operes, lo bloquea. Por eso se llama esquema de bloqueo. Le dice que no opere. Igual cuando la falla está acá atrás. Este relé tiene una unidad viendo para atrás y le dice a este relé, no operes, y lo bloquea. De manera que deja operar solo a este relé, si la falla está acá, este relé le dice a este no operes, este no opera, este abre y este sigue funcionando sin ningún problema y el sistema funciona sin ningún problema. Cuando en el primer caso de la transferencia de disparo, en la cual yo necesito el sistema de comunicación para que decirle al otro opera, si se malogra el sistema de comunicación, no se pierde la protección, queda pero como segundo escalón, ¿no? Queda como un segundo escalón. En el caso del bloqueo, si se pierde la comunicación, lo que va a ocurrir es que va a abrir este y este. Los dos operan de manera instantánea, ¿no? Entonces ahí puede haber un esquema de recierre para cerrar o una lógica en la cual si es que hubo una falla en el sistema de comunicación, manda recierre, cosas así para evitar ese problema, ¿no? Entonces, esos son los sistemas que se tienen. Entonces, vamos a ver ahora los esquemas rápidamente de todo lo que está acá, ¿no? Pero nos vamos a centrar en lo que es transferencia de disparo, que son los otros son cosas intermedias, ¿ya? Por ejemplo, la nomenclatura. La norma IS, ¿no? Para las protecciones unitarias le denomina protección diferencial, longitudinal y comparación de fase, las normas IS. Y para las que no son unitarias, como las protecciones de distancia, le llaman PUP, IUP, POP. La norma IEEE le llaman corriente diferencial o piloto, ¿no? O sea, hilo piloto o comparación direccional. Y para las protecciones no unitarias le llaman PUTT, DUTT y POT, ¿no? Esos son cómo lo designan las diferentes normas. Pero al final es lo mismo. Vamos a ver sobre las no unitarias. Emisión de la señal extendida de protección, ¿no? Hay sobrealcance, hay subalcance, como digo,
hay el permisivo, hay el bloqueo. Básicamente son estos, ¿ya? Pero vamos a mirar rápidamente uno de ellos, el esquema de uno de ellos. Bueno, acá, antes, los canales de comunicación. Los canales de comunicación de fibra óptica, estos son los tiempos de respuesta. Para el canal de protección, de teleprotección, y para el canal de teledisparo. El canal de teleprotección es el canal en el cual analiza la información, y este es el canal de disparo. O sea, esto tiene un delay de 5 milisegundos. 5 milisegundos es más o menos medio ciclo. Y 10 milisegundos es más o menos un ciclo completo, ¿no? Y para el PLC, para 50 Hz. Para el PLC, no, perdón, 10 milisegundos es medio ciclo y 5 es un cuarto de ciclo. 20 milisegundos es para 50 Hz, 20 milisegundos es un ciclo y 10 milisegundos es medio ciclo. ¿Ya? Para el PLC estas son las velocidades, o sea, la fibra óptica es mucho más rápido, la mitad de velocidad. Algunos aspectos a considerar: funcionamiento con la línea de servicio, línea en vacío, si pasa la falla del canal de producción de efectos, si la falla, si hay una falla del sistema de comunicación, ¿no? Es lo que le mencioné en alcance. Estos son los diferentes esquemas, con su alcance y con sobrealcance, ¿no? En el sobrealcance está el esquema de bloqueo, ¿no? Y acá en el sobrealcance está el teledisparo o el permisivo, ¿no? El permisivo es que le da permiso. A ver, por ejemplo, este de acá. Es protección con su alcance permisivo, ¿no? ¿Esto qué significa? Esto significa que si hay una falla en este punto, la lógica de esto es que este de aquí, este relé lo está viendo en segunda zona, va a funcionar, ¿no? Si recibe una señal del relé que está acá, ¿no? Acá tengo una señal que recibe y este de acá, ¿no? Que vea la señal, ¿no? Y con esto la señal lo puede ver con la zona 2. Y con estos dos disparos manda el disparo. Acá el criterio permisivo, ¿no? Acá puede ser cualquiera de estos. Puede ser un arranque de tercera zona, ¿no? Puede ser un relé direccional, puede ser un relé de mínima tensión, un relé de sobretensión, ¿no? Y una protección de distancia de segunda zona. Uno puede armar el esquema permisivo, o sea, ¿quién le da el permiso a la operación? Yo recibo la señal del otro que me está diciendo opera, pero ¿quién le da el permiso? ¿Cuál señal? Acá está, cualquiera de ellos puede ser, ¿no? Bueno, este de aquí es lo mismo que estamos anteriormente, pero con las señales de envío y recepción. Este transmite, este recibe. Este transmite, este recibe. Acá está las unidades ¿cómo se llama? El de sobrealcance y la zona 1, que es el que manda a disparar, ¿no? Acá está el OR, acá recibe la unidad de recepción del otro. ¿No? Está la lógica, pero principalmente es este de acá. Este de acá. Esto se puede armar de diferentes formas. Esta es una forma de ponerlo, ¿no? Acá están algunas consideraciones del ajuste. No vamos a entrar en mucho detalle. Después tenemos un teledisparo. Aquí el teledisparo es más simple, ¿no? Simplemente que existe una falla y simplemente este le da el disparo al otro. Nada más. Acá no hay ningún permisivo, simplemente es una transferencia de disparo. Es un disparo directo no permisivo, sin permiso, ¿no? Y la regulación es un ajuste de superalcance con transferencia de disparo, ¿no? Entonces recibe la señal y este dispara. Así de simple, es muy simple, ¿no? RU es la unidad de medida por debajo. Entonces, cuando este ve una falla, ¿no? En esta zona de acá, sale una señal de disparo y el otro lo recibe y acá tiene un OR. Este va a funcionar si es que recibe una señal de disparo de aquí o una señal del otro y manda a disparar, en cualquiera de los dos sentidos.
bueno, acá pues una serie con aceleración, ¿no? Aceleración es cuando cambia ¿no? El ajuste, ¿no? Por ejemplo, viene una señal de acá y este le dice acá, acelérate, o sea, cambia de ajuste, de aquí cambia acá, cambia su zona, entonces lo ve en la zona 1, esa es la aceleración. Después tenemos cuando es con sobrealcance, por ejemplo, el bloqueo, es lo que le decía. Acá se tiene a esta unidad que mira hacia atrás y esta unidad que mira hacia atrás. Entonces, si la falla está en cualquiera ¿cómo se llama? Cualquier posición de la línea, va a operar de manera instantánea. Si la falla está atrás, este de aquí lo ve y le dice al otro, bloquéate, ¿no? Le dice al otro, bloquéate, le manda una señal, este lo recibe y se bloquea. El bloqueo es la zona A negada. La zona A, cuando está negada, se dispara. Reversa, esta es la señal que si recibe ¿no? un 1 acá, funciona. Entonces, esa es la idea. Cualquier falla que hay acá, se dispara. Se dispara. Bueno, esta es la lógica. Este es otro concepto de bloqueo. No vamos a entrar en detalle de esto. Básicamente se usa el de bloqueo y lo de transferencia o de aceleración. Sobre alcance permisivo, ¿no? Entonces, David, sobre alcance permisivo, a ver cómo funciona esto de acá. Este relé de acá recibe la señal de C, ¿no? Y de la zona A. O sea, para que funcione este de acá, ¿no? Este relé tiene que tener las señales de los dos. Las señales de que los dos vean los dos en primera zona, ¿no? O sea, este de aquí, suponiendo que hay una falla a lo largo de toda la línea, ¿no? Este le dice al otro, dispara, y va a disparar. Para eso necesita comunicación, pero sin comunicación también funcionaría. Ahora, si la falla está acá atrás, ¿no? Este de aquí, la zona A no lo ve. Entonces, esta zona A es cero y no va a mandar disparar, ¿no? Perdón, como la falla está atrás, no manda esta señal de acá, solamente lo va a ver la zona A y no va a disparar, no va a ocurrir como lo ocurre en el otro caso. Este de acá es con permiso. Comparación direccional. Aquí lo único que hace es comparar direcciones. Dirección adelante y dirección adelante. Si las dos direcciones son adelante, funciona. Si una de ellas no está adelante, no funciona. Cualquiera de ellas, ¿no? Entonces, si la falla está acá, los dos son adelante y va a funcionar. ¿Qué pasa si la falla está acá atrás? Si la falla está atrás, este no funciona, ¿no? Entonces, este podría disparar acá, pero para que este dispare necesita la confirmación del otro, ¿no? La transferencia. Este de aquí, como está atrás, no lo ve y no le manda la señal para que dispare. O sea, necesita el permiso de este. Puede ver la falla. Si la falla está acá atrás, este de aquí ve la falla, pero necesita el permiso de este. Bueno, aquí hace una comparación, ¿no? De valores para diferentes conceptos del sistema de transferencia de disparo, ¿no? Y del sistema de bloqueo. El sistema de transferencia de disparo es rápido. Este no es tan rápido porque necesita un tiempito para esperar que recibir la señal del otro, de decirle no bloquees, ¿no? Bueno, acá es velocidad de operación.
Esta es una velocidad en prueba, es lento y más rápido. Deseable para autorrecierre, los dos se pueden usar en recierre, ¿no? ¿Qué más? Seguridad contra mala operación debido a la corriente reversa, no, los dos tienen las mismas condiciones. Pérdida de comunicación, este no funciona tan bien, este funciona muy bien, porque si hay la pérdida de comunicación y hay una falla en la línea, va a funcionar bien. Este no tan bien, porque va a esperar el segundo escalón, ¿no? El efecto de realimentación del otro, bueno, acá son las mismas condiciones, ¿no? Aquí hay una comparación de valores de acuerdo a la velocidad, dependibilidad y seguridad de los diferentes esquemas. Este de aquí es el análisis de las protecciones unitarias, que hay el diferencial de línea y el comparación de fase. El diferencial de línea es lo que ya hemos visto. Hemos hablado en un capítulo de la corriente circulante, tensión balanceada. Aquí no vamos a hablar más, ¿no? Se puede armar esquemas para un esquema diferencial para tres terminales. Esto ya no se, en alta tensión no se usa, pero antiguamente sí había conexiones así. En 60 kilovoltios había, en 220 no había. La diferencial, esto puede también diferencial de hilo piloto. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Ya es un capítulo de diferencial que hemos visto aparte. Y después tenemos la comparación de fase, ¿no? La comparación de fase ya hemos visto que si las dos fases están mirando hacia la línea funciona y si no, no. ¿No? Este es el esquema de comparación de fase. Hay un comparador de fase, ¿no? Esto transmite la señal al otro y hace la comparación de lo que mide uno con respecto a lo que está viendo el otro. Aplicaciones según el tipo de línea. Hay líneas cortas, ¿no? De acuerdo al famoso CIR, ¿no? Este CIR, cuando es mayor de 4 líneas cortas, cuando tiene este rango es línea media y cuando tiene este rango es una línea acá corta. De acuerdo a esto, cuando una línea es corta, acá está lo que se recomienda, ¿no? Puede ser sobre alcance permisivo, puede ser bloqueo, puede ser comparación de fase y diferencial de corriente, ¿no? También puede ser onda portadora, no porque si es corta una fibra óptica es mejor. Hilo piloto puede ser también, ¿no? Hilo piloto es un conductor físico, fibra óptica, y radio punto a punto, ¿no? Para diferenciar la corriente de una línea corta, no, mejor no, pues sería acá es más fácil poner los otros, ¿no? Cuando una línea es media, cuando el esquema es subalcance, fibra óptica o microondas, ¿no? Es lo mejor, cuando es media. Para un subalcance permisivo. Para un sobrealcance permisivo, aquí está lo que es preferible. Para un esquema de bloqueo, onda portadora, hilo piloto o microondas, ¿no? También diría que fibra óptica se puede usar. Sobre alcance de bloqueo, esto, comparación de fase, cualquiera es diferencial de corriente, ¿no? Para una diferencial de corriente, fibra óptica y microondas. La sonda portadora no es muy lento para una diferencial. Y la línea larga, onda portadora, ¿no? Bueno, este es un cuadro de antiguo, ¿no? Porque actualmente ya hay líneas largas con fibra óptica. Antiguamente no había con fibra óptica porque se perdía la potencia. Aquí, antiguamente, para la línea larga, todo era onda portadora o microondas, ¿no? O hilo piloto, en algunos casos simplemente. El autorrecierre. ¿Qué es el autorrecierre? El autorrecierre está en base a los porcentajes de falla. El 80% de las fallas, estadísticamente, y eso depende del nivel de tensión, son de naturaleza transitorias.
Transitoria significa que se forma un arco y ese arco se puede apagar si es que yo desconecto la tensión y lo vuelvo a conectar y ya no hay arco. Después, semipermanentes es que, por ejemplo, una rama de un árbol choca una línea, se forma el arco, se abre la línea, lo vuelvo a conectar, la rama todavía está ahí, ¿no? Pero en la segunda conectada ya se termina de quemar la rama, abro nuevamente y lo puedo volver a cerrar y ya no hay rama. Y permanente es cuando la línea se cayó, la torre se cayó y no hay manera de restablecer el servicio. Entonces, son las tres condiciones. Son transitorias, 80%, semipermanente 20% y permanente un 10%, ¿no? La transitoria es una falla que se extingue abriendo inmediatamente los interruptores de manera de aislarla. Las faltas semipermanentes permanecen, no se extinguen cuando se energiza y luego se vuelve a energizar, ¿no? Entonces, son los tipos de... Acá hay un video que se puede ver. Entonces, recierra. ¿Para qué sirve el recierre? ¿Qué cosa es el recierre? Si yo tengo un sistema, vamos a... Si yo tengo un sistema aquí, y tengo una línea, es una línea del sistema, un sistema interconectado, ¿no? Entonces, supongamos que existe una falla en la línea, ¿no? Si existe una falla en la línea, debe abrir acá y debe abrir acá, ¿no? Abre la línea y el sistema se desincroniza uno con respecto al otro y ya no puede volver a cerrar la línea porque el ángulo de este sistema puede ser diferente al ángulo de acá. Entonces habría que poner un sistema de sincronización, puede pasar varios minutos para sincronizar, 5 o 10 minutos, y en el interín puede haber zonas desconectadas, zonas con apagones. Pero si yo tuviese un sistema en la cual, acá hemos dibujado una línea, se supone que en la línea hay 3 fases, pero ahora vamos a dibujar las 3 fases. Están las 3 fases, vamos a borrar este de acá. Como vimos en las estadísticas, el 80% de las fallas son de naturaleza falla tierra. Entonces, imaginemos que tenemos pues acá una falla en esta línea, en esta fase de acá, una falla tierra. Entonces, si para esta falla se abren las 3 fases de aquí y las 3 fases de acá, entonces se pierde el sincronismo de esto y se va a perder clientes porque por esta línea están pasando megavatios de carga. Entonces, si yo abro la línea, va a haber megavatios menos de utilización y esos clientes van a tenerse que desconectar, ¿no? Porque tiene que haber un equilibrio en los flujos de potencia. Entonces, ¿qué ocurriría cuando hay esto? Se desconectan los sistemas. Y al desconectarse los sistemas, ¿no? Yo puedo abrir acá, si es una falla transitoria, desaparece la falla, pero no lo puedo volver a conectar porque el ángulo de esta fase de aquí es diferente del ángulo de acá.
Vamos a suponer que el ángulo de este es alfa. Este es alfa 1 y este de aquí es el alfa 2. Alfa 1 es diferente que el alfa 2, no puedo conectarlo. Pero imaginemos que ahora tenemos un sistema en el cual los interruptores de aquí son de tipo monofásico. O sea, yo puedo abrir cada fase de manera independiente. Y cuando existe esta falla, yo solamente abro acá y abro acá. Los dos extremos de la línea de manera instantánea, ¿no? Si lo abro estos dos de manera instantánea, el ángulo entre delta 1 y delta 2 va a variar ligeramente, pero sigue en sincronismo, sigue pasando energía por acá. Por acá sigue pasando energía, potencia, de sincronización entre este sistema y el otro y no se desconecta. Lo que va a ocurrir es que la potencia puede cambiar ligeramente, va a bajar la potencia, va a cambiar el ángulo el ángulo de oscilación, pero no se desconecta por completo, el sistema sigue conectado y después de un tiempo yo cierro el interruptor, ¿no? Cierro el interruptor este de acá, lo cierro el acá, no sé si lo puedo borrar esto solamente el de acá. Cierro el acá, cierro el acá, y la falla no existe y el sistema sigue funcionando sin ningún problema, ¿no? Entonces, de esa manera, el sistema sigue funcionando, no perdió carga, ¿no? Y este fenómeno duró medio segundo. Mientras que en el otro caso, mientras que pongo en servicio, puede durar varios minutos. Entonces, esta operación se denomina autorrecierre. El autorrecierre se supone que son para fallas transitorias. ¿Dónde hay fallas transitorias? En las líneas aéreas. En los cables no hay fallas transitorias. Si un cable se perfora, es una falla permanente, ¿no? Y donde se supone que el 80% son transitorias y yo al desconectar la tensión y volver a conectar desaparece el arco. Entonces sigue funcionando sin ningún problema. Esa operación puede ser en cualquiera de las fases. Es decir, el relé de distancia tiene que ser un relé de distancia especial, que tenga disparo de manera por fase. Si ve una falla en la fase R, que abra solamente la fase R. Si ve una falla en la fase T, que abra solamente la fase T, ¿no? Para fallas fase tierra. Si es que es una falla bifásica, tiene que abrir la RS, la ST, la TR, cualquiera de ellos que involucre la falla, ¿no? Generalmente no hay resierres para fallas bifásicas, así que si es que es una falla bifásica debe abrir las tres. Si es una falla trifásica tiene que abrir las tres. Solamente para las fallas monofásicas es que yo puedo plantear un resierre. Entonces, está clara la idea, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las razones para utilizar la función de resierre? Para minimizar las interrupciones, mantener la estabilidad y el sincronismo, para restablecer la capacidad y confiabilidad del sistema de potencia, restableciendo interconexiones críticas y cargas críticas, ¿no? Esta puede ser una interconexión crítica. La interconexión entre Lima y Chimbote es una línea importante, pero ahí hay doble terna. Entonces falla una, queda la otra, no hay ningún problema. Pero si falla una con el resierre, no pasa nada. Los siguientes factores son fundamentales: beneficios y problemas asociados con el esquema de resierre, ¿no? ¿Cómo minimizar las interrupciones a los clientes? Mantener la estabilidad y sincronismo, son los beneficios. El tiempo de la pausa sin tensión, que se denomina el tiempo muerto, es el tiempo de la pausa sin tensión en el sistema entre el inicio de la función de resierre y la operación de resierre, ¿no? La cual energiza la bobina de cierre. El tiempo de restablecimiento, ¿no? El reset time o recurrent time es el tiempo luego de la operación de resierre, medir del instante de la operación hasta la función está en condiciones de iniciar una nueva secuencia de resierre. Utilizar varios intentos de resierre. A ver, veamos cómo es el fenómeno del resierre. Existe una falla, se tiene un interruptor
que tiene las unidades de operación cargadas. Esas unidades de operación, ¿quién mueve el interruptor? Es en una energía almacenada. Esa energía almacenada se puede almacenar en aire comprimido, se puede almacenar en un resorte, se puede almacenar en un nitrógeno comprimido, en cualquiera de estos gases, ¿no? O un resorte. Antiguamente, primero se usaba el aire comprimido, que era lo más simple, ¿no? Habían en las subestaciones habían tremendas salas donde habían compresores y todos, y tanques de aire comprimido. Pasó el tiempo y el aire comprimido era, cada interruptor tenía su sistema de aire comprimido, siguió pasando el tiempo y los interruptores tenían un sistema de hidrógeno comprimido, nitrógeno comprimido, y pasó el tiempo y comenzaron a utilizarse los resortes que se usaban en interruptores de media tensión, se comenzaron a usar en sistemas de alta tensión. Entonces, cuando un resorte se comprime, es como un motor eléctrico, comienza a funcionar y el resorte comienza a comprimir. Ese tiempo puede durar 10 segundos, 30 segundos, un minuto. Ese tiempo se supone que el resorte se está cargando, el interruptor no puede funcionar. Eso se llama el reset time, el tiempo de restablecimiento. Una vez que el resorte está totalmente cargado, el interruptor está cerrado, si existe una falla, entonces el resorte sirve para mover el interruptor. Parte de la energía lo que hace es abrir el interruptor, espera un tiempo, lo vuelve a cerrar el interruptor, y si la falla permanece, el resorte todavía tiene cierta capacidad almacenada, lo vuelve a abrir por completo, y si ahí se queda, y en ese momento ya toda la energía almacenada del resorte se disipó en las aperturas rápidamente, porque eso se hace muy rápido. La respuesta de un resorte es muy rápido. No sé si ustedes han comprimido un resorte y lo sueltan, sale disparado, ¿no? O sea, casi en forma instantánea se restablece la energía almacenada. Y una vez que el resorte está nuevamente elongado, digamos, para volverlo a cargar necesita pasar 15, 20, 30, depende del fabricante, para volver a almacenar energía en el resorte. Este resorte, ¿no? Esta energía almacenada es por fases. Cada fase, como en algún momento del curso les indiqué cómo son los interruptores, cuando son interruptores de operación monofásica, cada fase tiene su sistema de almacenamiento de energía, ¿no? Entonces, cuando existe una falla, solamente se descarga esa fase. Cuando el interruptor es trifásico, la operación es para las tres fases simultáneas y el mecanismo de operación es uno solo. El recierre lo hace trifásicamente para los tres, ¿no? Y es un solo mecanismo de operación. Los intentos de recierre en alta tensión normalmente es uno, pero en distribución se pueden usar hasta 4. O sea, la energía almacenada debería servir para hacer 4, 3 o 2 intentos de recierre, ¿no? En alta tensión no conviene porque hay mucha corriente de cortocircuito y cada vez que hay un cortocircuito hay una pérdida de tiempo, de vida del interruptor. Un interruptor puede durar 10 interrupciones o 15 interrupciones, ¿no? Si cada interrupción de cortocircuito se hace cada 2 años o 3 años, pues tendría tranquilamente 30 años de utilización, ¿no? No todos los días hay fallas en las líneas, pues, ¿no? Entonces, aquí está el esquema. Esta es una falla transitoria, ¿no? Este es el relé, hay una falla, este es el inicio de la falla, el relé lo analiza, hay un tiempo de operación y aquí el relé opera, ¿no? El relé opera y le manda una señal, le dispara al interruptor. El interruptor inicialmente está totalmente cerrado y comienza a moverse. Pasa un tiempo y en este instante se separan los contactos de un extremo y el otro del interruptor, pero todavía hay un arco, ¿no? Cuando hay separación de contactos físicos, todavía existe un arco y hay un tiempo del arco. Toda esta parte de acá se denomina tiempo de operación. Una vez que el arco se extingue, porque después de 2 o 3 ciclos más se extingue el arco, ¿no? El interruptor sigue moviéndose hasta quedar totalmente abierto. Entonces, este tiempo de aquí, hasta este tiempo de acá, se denomina tiempo muerto. Es un tiempo que se tiene que esperar hasta volver a cerrar el interruptor.
¿Y de qué depende ese tiempo? Depende de factores que se los voy a mencionar a continuación. O sea, cuando existe un arco, en este arco estamos hablando de, puede ser en un aislador, en una torre de alta tensión, ¿no? Se generó un arco, entonces yo corto la tensión, en este instante desaparece la corriente, pero si yo inmediatamente lo vuelvo a cerrar, el arco ¿cómo se llama? Se vuelve a aparecer, se reinicia el arco. ¿Por qué se reinicia el arco? Porque toda esa zona donde estaba el arco anteriormente está ionizado, ¿no? Está totalmente ionizado, está con ozono. El ozono es un gas conductor de la electricidad. Está totalmente ionizado. Yo tengo que esperar que se disipe. ¿Y de qué depende eso? Depende de la velocidad del viento, por ejemplo. Si yo tengo más velocidad del viento, más rápido se va a disipar. Si yo tengo poca velocidad del viento, se va a disipar más lentamente, ¿no? Entonces depende de eso, depende de la zona, depende de la experiencia y todo eso lo saben la gente que trabaja en las diferentes empresas. Dependiendo de dónde esté, los ingenieros de protección saben, bueno, aquí el tiempo total recomendado para el tiempo muerto es 0.3 segundos, acá 0.4, ahí 0.5, ¿no? Entonces, estos son valores de experiencia de la gente de mantenimiento. Una vez que al relé yo le pongo el tiempo muerto, ¿no? El interruptor, perdón, el relé de distancia le da, ¿no? O sea, una señal de apertura, de cierre a este tiempo menos el tiempo de cierre. O sea, acá inicio el momento del cierre del interruptor. El interruptor empieza a moverse y acá chocan los contactos. Entonces, a partir de este instante es que aparece la corriente en el relé o la corriente en el circuito. Todo este es el tiempo muerto, ¿no? Mientras que estamos viendo, puedo aprovechar el tiempo muerto. Y después de aquí está totalmente cerrado. Esta es una falla transitoria. Si la falla es transitoria, ahí queda, sigue funcionando la red. Pero si la falla es permanente, ¿no? Es la siguiente. Bueno, acá el relé de recierre, esta es la función del relé de distancia y del lente, pero el relé de recierre tiene otros ajustes, que es el tiempo muerto, ¿no? Que es este tiempo que está acá. Este no le da mucho caso a esto, ¿eh? Esto está un poco descoordinado, hay que moverlo acá. No le dan caso, solamente la parte de arriba. Bien, y después, esta es una falla permanente, donde todo esto es lo mismo, ¿no? Pero cuando el interruptor cierra acá, nuevamente existe la falla, ¿no? Existe la falla y hay un tiempo de operación del relé. Hay este tiempo de acá, que es el mismo tiempo de acá, y aquí manda nuevamente el disparo a la bobina de energización. Aquí se contacta, se abre el disparo, aquí se extingue el arco y aquí queda totalmente abierto, ¿no? Entonces, acá se resetea el relé, y a partir de este instante está el tiempo de restablecimiento, ¿no? Es un tiempo que toma el interruptor en volverse a cargar. Volverse a cargar. Aplicación de recierre automático, sistema de transmisión y subtransmisión. Los niveles de tensión considerados para cada clase son estos valores, ¿no? En realidad se puede aplicar en cualquier nivel de tensión, ¿no? En los sistemas de distribución se puede utilizar recierres, pero ahí de manera trifásica, ¿no? Se puede hacer un sistema de recierre con relés sobre corriente en distribución. Bueno, acá está lo que ya hemos mencionado. ¿Cuál es la finalidad de los esquemas de recierre? ¿Para qué sirve? Aplicación del recierre automático. Esquemas de recierre rápidos, tiempo máximo de despeje de la falla, ¿no? O sea, ¿de qué depende esto, ¿no? Depende, hay que saber cuánto es el tiempo máximo que el sistema permite sin que exista una pérdida del sincronismo. Entonces, el ajuste del recierre tiene que estar por debajo de eso. Tiempo requerido para la extinción del arco. También tenemos que saber esto, ¿no? O sea, el tiempo tiene que estar por encima de esto y por debajo de esto. Bueno, las protecciones, características y limitaciones de los interruptores, tiempo de restablecimiento, número de intentos de recierre, todos estos son datos que yo tengo que tener para regular el relé, ¿no? O sea, si el interruptor da un solo recierre, se pone 1.
Si el interruptor es de media tensión y puedo ponerle 3 recierres, le pondré 3, pues, ¿no? Pero son valores que hay que tener en cuenta, ¿no? Bueno, la estabilidad es un estudio que ustedes tienen que hacer. Se tiene que hacer un estudio de estabilidad, cuál es el máximo tiempo que en la cual se tiene que hacer el recierre para no perder el sincronismo. La desionización del arco, ¿no? Cuando aplicamos, aquí entra el efecto de la desionización del arco. Es el tiempo necesario que hay que tener presente antes de cerrar y para que no se restablezca el arco, ¿no? Los tiempos mínimos de ionización son estos. Para niveles de 34 kilovoltios hay 11 ciclos. 11 ciclos, ¿no? 11 ciclos, si es 50 Hz, bueno, acá en Perú, si es 60 Hz, cada ciclo es 16 milisegundos, por 10 son 160 milisegundos. 11 ciclos son 180, ¿no? Para 115 kilovoltios, 13.8 ciclos, ¿no? O sea, ciento y tanto kilovoltios. Para 345, 20 ciclos. 20 ciclos son 300 milisegundos más o menos. Es el tiempo recomendado. Por encima de esto está con los conocimientos de los ingenieros de protección. El ingeniero de protección, para una línea que está no sé dónde, te puede decir, no, 13 ciclos no, tiene que ser 15. Te puede decir, pues no, para 345 en esta zona no, normalmente le ponemos 30, porque ya le hemos puesto anteriormente 20 y hemos visto que no es suficiente para deionizar. Como digo, esto depende de la velocidad del viento, etcétera, etcétera, la altura sobre el nivel del mar, etcétera, ¿no? A ver, ¿qué dice acá? Dice, el tiempo que se necesita para ionizar después de una falla depende de diferentes factores, tales como el tiempo de falla para despejarse, ¿no? La corriente de falla, el viento, la humedad del aire, la capacidad de acoplamiento, ¿no? Entre los conductores de las partes de vida. O sea, cuando hay un recierre, hay una fase que se abre, que está abierta, pero las otras fases están cerradas. Y existe una capacidad entre las fases que están con tensión y la fase que está abierta. Y a través de esa capacidad hay corrientes, ¿no? Eso se denomina corriente de arco, ¿no? Entonces, cuando esta corriente de arco es muy grande, ¿no? Va a necesitar más tiempo para esto. Entonces, lo que se hace algunas veces, cuando las líneas son muy largas, muy grandes, y hay una corriente de arco, se pone lo que se llama reactores de arco, que sirve para compensar esta corriente y se apaga el arco, ¿no? Entonces acá dice, el intervalo muerto debe ser seleccionado para dar un tiempo suficiente para ionizar, para deionizar en el área de falla. Por ejemplo, dice, la orden para 100 milisegundos, 100 milisegundos, un tiempo muerto entre 3 y 400 milisegundos puede ser suficiente. Acá dice, por ejemplo, para un despeje de falla, ¿no? Un tiempo muerto entre 300 y 400 milisegundos puede ser suficiente. O sea, lo que está hablando es que hay que poner más o menos entre 300 y 400 milisegundos, ¿no? Para ser despejado. Y acá dice, para un despeje de falla menores a 100 milisegundos, normalmente los interruptores modernos pues, te pueden despejar una falla en 60, 70, 80 milisegundos. Dice, acá dice, si el despeje de una falla, ¿no? El tiempo del tiempo de despeje se alarga entre 0,5 y 1 segundo, el tiempo muerto debe ser mayor, ¿no? que lo anterior, por ejemplo, 1 segundo, dice. Acá habla del efecto de acoplamiento, ¿no?
Dice, para líneas con mayores de 150 kilómetros, ¿no? Puede ser necesario un reactor del neutro, es lo que le mencioné antes, ¿no? Este reactor del neutro es un reactor trifásico con el neutro puesto a tierra, o sea, compensa las tres fases. Es un paralelo entre la reactancia y la capacitancia. Hay que tratar de eliminar eso. Bueno, esquema de autorresierre. Autorresierre trifásico, ¿no? Para todo tipo de fallas. Esto se pone en distribución. Autorresierre trifásico solo para las fallas trifásicas, también para las fallas monofásicas, que también se hace en distribución, ¿no? Autorresierre monofásico para fallas de fase. O sea, este es un esquema de autorresierre monofásico para fallas monofásicas con, eh, con un autorresierre trifásico si es una falla multifásica, ¿no? Dice, un autorresierre monofásico solo para una falla monofásica. Tres tipos de tiempo muerto, ¿no? Pueden ser usados, ¿no? 0.8 a 2 segundos y mayores de 6 segundos. Esto generalmente puede ser usado en los niveles de distribución. En la fórmula que se produce para el cálculo de los tiempos de ionización, acá hay una fórmula, ¿no? 10.5 más 14 más los kilovoltios entre cabeza y voltaje de la línea. Aparte, interesante esta tablita. Por ejemplo, para 138 kilovoltios, el manual de Laston dice que hay que poner 19 ciclos, que son 320 milisegundos. De la ecuación 1, que es esta que está acá, ¿no? La ecuación da 14.5 ciclos, que es 242 segundos. Y la experiencia de laboratorio, ¿no? O sea, lo que realmente se ha probado, es que con 14.5 se consigue un tiempo de despeje. No tanto el manual de Aston, ¿no? El manual de Aston está tiene un factor de seguridad mayor. Por ejemplo, el manual de Aston para 66, más o menos que está por ahí, aquí un poquito mayor, aquí un poquito más, y aquí en 500 kilovoltios mucho más que lo que realmente se necesita, ¿no? Después una cosa que es importante también es la comunicación para las unidades de resierre. O sea, imagínense que hay una falla en la mitad, los dos relés funcionan correctamente, ¿no? Porque están en la zona 1, pero ¿qué pasa si la falla está en un extremo? Este de aquí, si no hay comunicación, este va a operar instantáneamente y este en segundo escalón. Este hace un resierre, este todavía no lo hizo. Entonces es importante aquí la comunicación. O sea, los sistemas de comunicación son importantes para poder tener un tiempo de disparo de instantáneo y el otro para que el resierre sea exitoso. Si no, no hay no se podría aplicar correctamente un esquema de resierre. Acá algunas anotaciones. La apertura simultánea de los interruptores en ambos extremos de la línea nos aseguran el tiempo mínimo de ionización del arco. Claro, si uno abre antes que el otro, uno abre y todavía sigue el arco. Este cierra o sea, va a necesitar un tiempo, no es el más corto, ¿no? Los dos tienen que abrir en un instante para que la tensión desaparezca en la línea. Cualquier diferencia de tiempo entre la apertura de ambos extremos representa una reducción del tiempo de la pausa sin tensión,
lo cual puede reducir las posibilidades de recierro exitoso. Es decir, si se cierra, de repente hay un problema de estabilidad. Características de los interruptores. Para poder interrumpir las fallas que son permanentes del interruptor que se utilizan en los esquemas de recierre rápido, debe tener la capacidad de interrumpir la corriente de falla 2 o más veces. Los interruptores usados en los esquemas de recierre rápido están equipados con mecanismos de operación y control que permiten el recierre automático y, si es necesario, disparar en una segunda oportunidad. Claro, si la falla es permanente, el interruptor tiene que tener esa capacidad de abrir 2 fallas simultáneas, ¿eh? El ajuste del tiempo de la pausa sin tensión debe ser suficiente para desionizar el arco. Bueno, acá hay una serie de tiempos, ¿no? El tiempo de operación del interruptor, el tiempo del mecanismo de operación, el tiempo de... acá están descritos los diferentes tiempos. Elección del tiempo de restablecimiento. El tiempo de restablecimiento debe ser suficiente para que la protección dispare y recierre sobre una falla permanente. Cantidad de intentos de recierre. Cuando se aplican esquemas de recierre en el sistema de transmisión y su transmisión, se ajusta solo un intento de recierre. Intentar cerrar el inductor sobre una falla con corrientes altas en forma alterada puede tener consecuencias graves en la estabilidad y en los equipamientos. O sea, en alta tensión normalmente el recierre es una vez, ¿no? En distribución se puede aplicar varias veces porque en las fallas, los múltiples recierres en distribución no le afectan a la alta tensión. Está muy lejos eléctricamente. Recierre trifásico versus recierre monofásicos, ¿no? Y hemos visto que el recierre monofásico se utiliza cuando se quiere mantener la estabilidad y la interconexión entre ambos sistemas. Recierre trifásico versus recierre monofásico. Los esquemas de recierre monofásico tienen la ventaja de reducir el estrés mecánico de los generadores, claro, sigue todavía cerrado, ¿no? Pero tienen el requerimiento de que cada polo del interruptor debe estar previsto por mecanismo de apertura y cierre, es lo que hemos hablado, tiene ese interruptor monofásico. Líneas con cables. Los cables tienen fallas permanentes, no hay fallas transitorias, por lo tanto no hay que hacer un recierre. Líneas con transformadores, bueno, ¿no? Es una práctica usual en distribución, principalmente, ¿no? Pero en alta tensión no se usa. Líneas con condensadores, también. También hay que, bueno, ¿qué dice acá? Los condensadores conectados en serie o en paralelo se utilizan en los sistemas de potencia para aumentar la capacidad de transferencia, para reducir las pérdidas y para ayudar a la regulación de la tensión. Los condensadores serie se conectan en las líneas de transmisión, mientras que los condensadores Chum se conectan en las barras de distribución. Energizar o deslizar un banco de condensadores provoca transitorios severos y posibles sobretensiones. En el caso que el banco esté conectado a un extremo de una línea radial, se debe tener en cuenta que el mismo puede descargarse antes de volver a ser energizado, para evitar daños o envejecimiento prematuro del mismo. Claro, estas ya son consideraciones de operación, básicamente, ¿eh? ¿Preguntas? Bueno, yo sé que hay muchas cosas que les he estado diciendo en estas 2 semanas que ha pasado. Lo que es la protección de distancia y todo lo que hemos hablado ahora es ya meterse un poco con más de profundidad en lo que es la tecnología de la protección de distancia. Como le dije en algún momento, la protección de distancia es más compleja que la protección diferencial. Aún así, hay que conocerla sabiendo que lo que más se usa son las protecciones diferenciales. ¿Por qué? Porque es un segundo esquema que se utilizaría en el caso de pérdida de la fibra óptica. Las protecciones de distancia hay que saberlas calibrar para que funcione bien, etcétera, etcétera. Lo que le he mencionado la clase pasada y las de ahora son cosas que antes los ingenieros de protección tenían que saberlo muy bien, porque nosotros lidiamos con la protección de distancia, ¿no? Actualmente es mucho más sencillo, porque las protecciones diferenciales de línea, que son las principales, son mucho más sencillos de calibrar. No hay todo lo que hemos hablado, no hay el efecto de la estabilidad, no hay el efecto de la carga, no hay nada de esas cosas en las protecciones diferenciales.
¿no? No, eh, no hay mucho el problema de la PLC, porque todo es con fibra óptica. Entonces, sin embargo, pues tienen que de todas maneras saber porque van a tener que regular y tienen que saber los fenómenos porque tienen que saber bien que si una fibra óptica falla, cómo va a funcionar la protección de distancia, ¿no? Y en las simulaciones van a tener que simular todo eso para ver si funciona bien o no las redes. Bueno, pregunta, señor. Sí, lo escucho. Yo creo que la siguiente clase 14 y 15, la 14 es protección de barra, que es muy simple, y la 15 son sistemas ferroviarios. Entonces ya prácticamente hemos terminado la parte más difícil, lo que es de protección. Lean, lean bien porque la segunda parte es mucho más difícil en el examen que la primera parte. La primera parte era muy sencillo. Aún así no han salido tan bien en la primera parte. Lean los libros que están ahí. No se limiten a leer la presentación. Como le dije, la presentación es un resumen de textos, manuales, libros, ¿no? Papers, diferentes cosas. Resumen míos, resumen que de las personas que yo he tomado como referencia para hacer la presentación. Ahora, no todo lo que está ahí, algunas cosas pueden ser discutibles, algunas cosas pueden estar mal, ¿no? Porque al final alguien lo copió, lo escribió y puede haberlo entendido mal y si es que hay algo que le parece que está mal, se puede discutir, ¿no? Las primeras clases, las primeras presentaciones que yo hice, ¿no? Como el primer ciclo, había que hacer el sistema porque si no, no había cómo dar las clases, entonces prácticamente teníamos 2 días o 3 días para hacer o sea, hacer una presentación de 60, 70, ¿cómo se llama? Dispositivas, no es rápido, ¿no? Tienes que buscar información, todo ese tipo de cosas. Y uno toma la información y uno no se pone a analizar si está bien o está mal, ¿no? Yo después he encontrado algunos problemas en algunas presentaciones, lo he ido corrigiendo por aquí, por allá, probablemente se sigan mirando las presentaciones, puede hacer que haya algunas que se pueden seguir corrigiendo, mejorando, ¿no? Y si ustedes piensan que hay algo que mejorar, lo podemos discutir y corregir para allá para el próximo ciclo, ¿no? Pero ya ustedes saben qué cosa es lo que se puede mejorar. Bueno, no sé si hay algo que conversar acá. Dentro de la bibliografía que yo les he dado, hay una información de un tal ingeniero Ziegler, que es un ingeniero de Siemens. Si ustedes quieren profundizarse en protección de distancia, ese es un buen tratado, ¿no? Ahí tienen para estudiar medio año, ¿no? Hay mucho detalle, hay el efecto de los transformadores de corriente, hay el efecto de la saturación en el esquema de distancia, hay muchas cosas que analizar. O sea, lo que yo les he hablado es solamente, ¿no?, el relé de distancia como relé de distancia. Pero por encima de eso hay muchos efectos, como ya les mencioné en algunos casos, el efecto de la carga, el efecto de la impedancia, el efecto del infit, pero hay muchas cosas más que se pueden analizar, el efecto de los armónicos, el efecto de las saturaciones en el relé de distancia, que no hemos mencionado, ¿no? O sea, como digo, profundizarse en protección puede ser un curso de un año completo, ¿no? Y no tiene sentido porque no todos se van a dedicar a protección. Ya cada uno se profundizará en el caso lo requieran
en función de la experiencia que puedan tener en las diferentes empresas, ¿no? No todos van a ir a trabajar a protección en alguna empresa, ¿no? De los 200 ingenieros que hay en Edenor, solamente 2 trabajan en protección. Y ese es el orden de magnitud, más o menos. Digamos que el 1% de los ingenieros trabajan en protección. Y tiene que ser lo mejor, ¿no? Sí, alguien quería comentarme algo. ¿Qué bibliografía se refería? Disculpe que no la encontraba ahí. En la información de la bibliografía. Bueno, primeramente que en las presentaciones hay bibliografías ahí, ¿no? Ahí pueden encontrar. Y segundo, que la mayoría de ellos, ¿no?, está dentro de la bibliografía del que está en el curso, ¿no? En el internet hay un archivo de bibliografía que deben poder ustedes accederlo en las primeras páginas del Moodle. Y si no, me piden el permiso, ¿no? Si es que no pueden acceder, pero deberían poder accederlo, ¿no? En el Moodle está el acceso a las bibliografías. Hay muchos libros están ahí, ¿eh? Así es que pide acceso, profesor. Pero... Ya, pídemelo. O sea, ok. pídemelo y yo te lo doy. Ahí, creo que hay varias personas que me han pedido. Lo que pasa es que no sé qué ha pasado ahora. Antes normalmente uno entraba al Moodle y podía entrar, pero ahora como que no se puede. Pero si no se puede, pídame el acceso, no hay ningún problema. ¿Más preguntas, señores? Muy bien. Entonces, continuamos la próxima semana. La próxima semana ya va a ser ya una de la última prácticamente, y después va a haber una pequeña introducción a lo que podría ser ingeniería ferroviaria, ¿no? Sobre la ingeniería ferroviaria es una especialidad que, como digo, aquí en la UNI ni se lo imaginan, ni hay interés, porque ya lo he mencionado en alguna oportunidad a los que están ahí a los ingenieros jefes de departamento, ellos, que es una profesión nueva que existe en otros países y que probablemente hayan otras universidades, San Marcos, Católica, que hagan esa especialidad y que nosotros se nos está pasando, ¿no? Y se requiere, ¿no? Bueno, como digo, va a haber una presentación exclusivamente donde le voy a hablar bastante sobre lo que es ingeniería ferroviaria, pero de forma muy superficial, porque la ingeniería ferroviaria involucra muchas especialidades, ¿no? Dentro de ellas protección. Y no es protección de corriente alterna, hay también protección de corriente continua, ¿no? Una cosa que ustedes deberían investigar por su cuenta es por qué usamos corriente alterna y no corriente continua. ¿Es mejor? ¿La continua es mejor? ¿La alterna es mejor? Antiguamente las primeras distribuciones en Estados Unidos fueron de corriente continua. ¿Por qué se cambió a corriente alterna? ¿Cuál es la historia de eso? Ustedes son ingenieros eléctricos, eso lo deben tener muy claro. Muy bien, señores. Que les vaya bien. Hasta la próxima semana. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Recording stop.